5. La lucha de clases. En la misma forma que, para el marxismo, la materia está compuesta por realidades opuestas, así también lo está la sociedad, e igual que mediante el choque de aquellas, la materia evoluciona, así también progresa la sociedad. Las realidades opuestas en la sociedad son las clases. El desarrollo de la historia se lleva a cabo a través de la lucha de clases. La historia de la sociedad, hasta hoy, sostiene Marx, es la historia de la lucha de clases. Es esta lucha la que provoca, a través de los choques revoluciones, el paso de un periodo de la historia a otro, hasta que, según el marxismo, arribemos a la sociedad comunista, cuando cesará totalmente la lucha de clases. Y estas clases que luchan en la sociedad, afirma Engels, son siempre obra de los medios de producción e intercambio, en una palabra, de las condiciones económicas de la época. Las clases son solamente dos. La clase explotadora, que tiene en sus manos los medios de producción y, en consecuencia, goza de libertad, y la clase explotada, que no posee medios de producción y, en consecuencia, vive en la esclavitud. La doctrina marxista sobre la lucha de clases falsa es: 1. Ya consideramos como el determinismo económico es falso. También lo es, en consecuencia, la teoría marxista de la lucha de clases, la cual está basada en aquel. Todos los argumentos expresados en contra del determinismo económico, podrían reproducirse aquí. Pero hay más. 2. Para el marxismo, lógicamente, donde quiera que haya sociedad tiene que haber clases, y donde quiera que haya lucha tiene que haber cambios. La dialéctica social tiene que producir transformaciones radicales en la vida social de todos los pueblos. Esta es una consecuencia inevitable de la teoría marxista. Y la ciencia histórica nos da muestras de que eso no es así. Muchas son las sociedades que han permanecido sin convulsiones sociales durante gran cantidad de tiempo. Siglos, a veces. El caso de la India, por ejemplo, es indiscutible. A lo largo de cientos de años este país ha permanecido sin ningún cambio digno de ser tomado en cuenta. Esto contradice palpablemente la doctrina marxista, y no es este el único ejemplo que se podría aducir. Ya decíamos que Marx había generalizado para toda la humanidad y para todas las épocas algo que él creyó ver en la sociedad donde vivía. 3. Para el marxismo, igualmente, los cambios solamente pueden ser producidos como resultados de la lucha de clases. No hay duda de que la lucha social puede traer consigo transformaciones sociales, y que de hecho las ha traído. Tampoco se puede dudar de la influencia que motivos de orden económico pueden ejercer en este orden de cosas. Todos los hombres tienen necesidades materiales. La economía se refiere a la producción y a la distribución de bienes que pueden dirigirse a la satisfacción de esas necesidades. ¿Qué de raro tiene, entonces, que los hombres se preocupen por lo económico y que motivaciones de este tipo estén presentes en muchas de sus actitudes? La cuestión está en saber si se puede afirmar, como lo hace el marxismo, que todos los cambios que se dan en las estructuras sociales son causados por la guerra de clases, y que todas las guerras, entre naciones o dentro de ellas, tienen una causa originaria de orden económico. Muchos han sido a través de la historia los cambios que se han producido por otras causas que la lucha de clases. Y muchas, también, han sido las guerras que se han producido por razones diferentes a las económicas. Hubo un cambio social extraordinario cuando se estableció la agricultura sedentaria. Y la causa no fue la lucha de clases. También hubo un cambio social cuando el hombre aprendió a fundir y a trabajar el cobre. Y la causa no fue la lucha de clases. Y los cambios sociales relacionados con el desarrollo del comercio y el transporte en los siglos XII y XIII. Y los efectos sociales de la revolución industrial de los siglos XVI al XVIII. Y la mecanización en la industria en el siglo XIX. Y la influencia de la tecnificación de la agricultura. Y las profundas transformaciones sociales implicadas en la cibernética. Y los ejemplos que se pueden aducir son innumerables. Inventos y descubrimientos, tanto tecnológicos como científicos, han sido causa de profundas transformaciones sociales. Y bueno es recordar, por cierto, que ambas actividades son espirituales. Además, ¿cómo se va a desconocer la existencia de un fenómeno intelectual y espiritual en la génesis del capitalismo moderno? Es más,
la aparición misma del marxismo se debe a factores de orden inmaterial. Cristóbal Dawson sostiene que, la historia del comunismo es por sí misma suficiente para rebatir el concepto materialista de la historia. Porque no fue un producto espontáneo de fuerzas económicas y materiales. Tuvo su origen en la mente de Carlos Marx, un archi-individualista. Las fuerzas que inspiraban a este no eran de carácter material ni económico. Fue el instinto de autoafirmación espiritual, el ideal revolucionario de una justicia abstracta y, quizá más que todo eso, la indestructible fe judía en una liberación apocalíptica, lo que le llevó de su país y de los intereses de su carrera burguesa a una vida de destierro y privaciones. Y igual sucede con la permanencia de la doctrina marxista. Lenin, en evidente contradicción, afirmó lo siguiente: ningún materialismo podrá durar sin una sólida base filosófica. Por lo que se refiere a las guerras, no es sensato, a la luz de la ciencia de la historia, sostener que éstas siempre se han llevado a cabo por razones económicas. En algunas, razones de este tenor han sido las principales, en otras, los motivos económicos han jugado un papel muy secundario, y aún en otras, estos motivos solamente han estado presentes es posible en la mente de algunos de los individuos que participan como tales en la contienda. ¿Cuántas guerras no se han declarado por razón de salvaguardar el orgullo nacional? O por acendrados odios entre naciones. O por motivos raciales. Y las guerras que se han iniciado por motivos religiosos. Y aquellas que han tenido su origen en celos dinásticos o en ambiciones de poder. Poder político, no económico. Muchos son los factores que pueden entrar en juego. Tanto en el caso de las transformaciones sociales como en el de las guerras, el tratar de reducir unas y otras a un solo factor es tomar una postura que no resiste un análisis científico. 4. En verdad, detrás de cada suceso que se realiza en la historia hay multitud de factores. Importantes unos, triviales otros, causas conocidas, causas ocultas, motivos aparentes, motivos reales. El momento histórico presente es el resultado de tantos miles de millones, por poner una cifra, de circunstancias diversas que se han entrecruzado en el pasado, que bastaría con que las cosas no hubieran sucedido tal y como sucedieron para que el momento histórico presente ya no fuera como es. Sería diferente. La doctrina marxista existe porque existió Carlos Marx. Si este no hubiera existido, lo más probable es que, en todo caso, existiera para hoy una doctrina parecida, pero no igual, que ya no sería el marxismo. Y Carlos Marx existió porque antes vivieron todos sus antecesores esos y no otros, desde el principio de la humanidad. Si a lo largo de los siglos, por cualquier nimia circunstancia, esa cadena se hubiera roto, en uno u otro de sus eslabones, Carlos Marx no hubiera nacido. Solo Dios conoce los elementos de la historia. Ellos son innumerables y la teoría de la lucha de clases quiere reducirlos a uno solo. 5. También es excesivamente simplista la doctrina de Marx cuando se refiere a la existencia de dos clases. Las personas que tienen intereses económicos comunes, lógico es que tengan conciencia de esta realidad y que reaccionen ante los estímulos externos de una manera semejante. Así, desde el punto de vista del estudio de la realidad social, el que existan clases cuyos puntos de diferenciación sean factores económicos no tiene nada de particular. Y el que esas clases mantengan posiciones diferentes, tampoco. Ahora bien, se dan clases cuyo elemento diferencial no es el económico y entre las cuales se ha realizado muchas veces, según lo atestigua la historia, una lucha aún más ardua que entre aquellas otras. A lo largo de los tiempos, el sexo, el nacimiento, la religión, la raza, la lengua y otros factores, además del económico, han determinado la existencia de diferentes clases sociales. 6. Pero aún admitiendo la posición marxista, tampoco es cierto que las clases sean solamente dos, estas conllevan la necesidad, en rigor científico, de sendas subdivisiones, sucesivas de ellas, al tiempo que la sociedad se va desarrollando en situaciones cada vez más complejas, y existen también clases que no encajan en ninguna de las partes de la polarización marxista. La existencia, creciente, por cierto, de las clases medias es una realidad que constituye un rotundo matiz de aquella doctrina. 7. El marxismo tampoco es verdadero cuando se refiere a la clase explotadora,
porque tiene los medios de producción en sus manos, y a la clase explotada porque no los tiene. Cierto es que existen explotadores y explotados. Pero los explotadores no son todos los que poseen medios de producción. Además de que no sería justa esta generalización, si ella se admitiera, habría que concluir en que aquellos obreros que son accionistas de grandes y pequeñas empresas, como ocurre actualmente, por ejemplo, en los Estados Unidos y en Alemania, por ese mismo hecho, automáticamente, pasarían a formar parte de la clase explotadora. También podemos decir que los explotadores no son solamente aquellos que son propietarios de los medios de producción. Diversos son los modos y fuentes de la explotación humana. Por otra parte, los explotados. 8. Por otra parte, lo lógico sería, de acuerdo con la doctrina marxista, que las concepciones generales de las dos clases contendientes sobre los problemas vitales fueran radicalmente diferentes. Si toda historia es historia de lucha de clases, escribe Catrein, deberíamos hallar en todos los pueblos, como consecuencia necesaria de la concepción materialista de la historia, dos opiniones opuestas relativas a la religión, moralidad, derecho, política. Pero ni en los antiguos pueblos orientales, egipcios, chinos, indios, asirios, persas, ni entre los griegos, romanos, germanos, etc. encontramos traza de ello. Los plebeyos romanos no tenían ideas religiosas, morales y jurídicas diversas de las de los patricios. En la Edad Media, a pesar de todas las luchas de clases, no hallamos divergencia alguna en las ideas religiosas, morales y políticas. 9. Otro de los defectos de la doctrina marxista sobre el acontecer histórico es que, lógicamente, la dialéctica social no puede admitir ninguna clase de retroceso en la historia de los pueblos. La decadencia de una civilización no se compagina con el progreso de la sociedad producido necesariamente, para el marxismo, por la lucha de clases. Un retroceso de cualquier tipo no encaja dentro del esquema marxista. Admitir esos hechos es contradecir este esquema. Y los marxistas se ven forzados a admitir esos hechos. Engels, sin darse cuenta de que ya en la simple admisión del retroceso estaba contradiciendo su propia doctrina, afirmó que, a pesar de todas las quiebras aparentes y de todos los retrocesos temporales, un desarrollo progresivo se afirma al fin. ¿Y por qué? Esto es un acto de fe. Un acto de fe que el marxismo no explica ni fundamenta. Pero no es solo esto. Es que, igual que sucede con el desarrollo de la materia como ya lo vimos, la marcha del género humano hacia un fin determinado, cualquiera que éste sea, implica la existencia de una mente rectora, Dios. 10. Para el marxismo el motor de la historia es la lucha de clases, y, para el mismo marxismo, al llegar la sociedad comunista ya no habrá clases y, por consiguiente, cesará la lucha de clases. El motor de la historia se para y la historia sigue andando. La contradicción es palpable. Si lo que mueve la historia es la lucha de clases, esto tiene que ser así ahora y siempre. Si, por el contrario, la lucha de clases no va a ser necesaria en el futuro, entonces no es esta la que mueve la historia. La doctrina marxista respecto a esto tampoco tiene consistencia. 11. Los marxistas se jactan de que basados en esta doctrina pueden predecir el futuro. Sus pontífices máximos, Marx y Engels, ya hicieron predicciones. Predijeron que el capitalismo revolucionaría hacia una situación en que cada vez habría más proletarios. Marx llegó a afirmar que el número de los proletarios llegaría a las 9/10 partes de la población. Las masas proletarias, además, se empobrecerían progresivamente. Pues bien, hoy podemos constatar que, ni cuantitativa ni cualitativamente, ha habido una proletarización creciente. Por el contrario, en los países altamente industrializados, el nivel de vida de los trabajadores es hoy mucho mayor que en la época del manifiesto comunista. Además, en esos países, las clases medias, lejos de desaparecer, por el contrario, se han robustecido. Nos hemos referido a los países industrializados porque es en ellos donde habrían de realizarse esas profecías, así como también la más importante de todas, el advenimiento de la revolución comunista. Necesariamente, de acuerdo con el marxismo, esta tenía que sobrevivir en un país altamente industrializado. Concretamente,
Marx y Engels profetizaron que ese país sería Alemania o Inglaterra. No solamente fallaron en esto, sino que, de acuerdo con su doctrina, es sencillamente absurdo que el primer país del mundo donde se haya establecido la dictadura del proletariado fuera Rusia, dada la situación en que ésta se encontraba, no solamente a mediados del siglo pasado, sino también en la época de la Revolución. 3 meses antes de esta, su conductor y caudillo, Lenin, decía, quizá yo no viva lo suficiente para ver esa revolución. Concluimos, teóricamente, la doctrina marxista de la lucha de clases es insostenible. Y en la práctica, tanto orientada hacia el pasado, como hacia el presente, como hacia el futuro, también es insostenible.